Este es un tema relativamente corto, sencillo. Si bien, digamos, esta parte es de la inherente a la especialidad, pero sí hay puntos que deben saber como médicos generales, ¿ya? Entonces, cesárea es una de las vías del parto, ¿no? Entonces, como definición decimos que es la intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer el feto vivo o muerto a través de la parotomía e incisión de la pared uterina, después de que el embarazo ha llegado a las 27 semanas o más, ¿no? Entonces, eso como definición. Acá es importante saber por vía abdominal a través de una laparotomía. Con relación a la incidencia, en algún momento les comenté de que la OMS recomienda máximo un 20, 18, 20%, ¿no? Con relación a los partos. Sin embargo, fíjense, hay 40, 36, 27, ¿no? Dependiendo también qué tipo de instituciones, ¿no? Las públicas nos obligan, sí o sí, a cumplir requisitos para ir a la cesárea. Las causas suelen ser las distocias, presentaciones de las causas más comunes, ¿no? Y las cesáreas previas. Esto sí deben saber, como médicos generales, saber de que para la cesárea existen indicaciones absolutas que sí o sí deben operarse, ¿no? Y indicaciones relativas. Dentro de las indicaciones absolutas están una cardiopatía severa, un herpes genital activo, cesáreas anteriores y presentación pélvica. Por ejemplo, una cesárea previa y tiene presentación pélvica. Esas serían ambas indicaciones relativas, pero juntas las dos hacen indicación absoluta. Que tenga una cesárea corporal anterior. En su anterior cesárea no ha sido la segmentaria, la que habitualmente se hace, sino en la parte superior. Ya vamos a ver en un ratito de qué se trata. Una cesárea corporal. Un DPPNI es absoluta, ¿no? Un desprendimiento prematuro de placenta, no vamos a esperar pues trabajo de parto, tiene que ser cesárea. Un prolapso de cordón es una emergencia, ¿no? Diagnosticamos inmediatamente, pasa a quirófano. Menos de 5 minutos el feto debe estar afuera. Sufrimiento fetal agudo, de la misma forma, bien diagnosticado, debemos interrumpir el embarazo ya, inmediatamente, por cesárea. Cesárea iterativa, ¿no? 2 o más cesáreas ya se considera iterativa, es indicación absoluta de cesárea. Miomas cervicales, ¿no? Los miomas son tumores benignos del útero, entonces cuando están a nivel cervical son indicaciones absolutas. Situación transversa, ¿no? Y placenta previa oclusiva total, también es indicación absoluta de cesárea. Por ningún motivo estos puede ir a parto. Ahora sí las relativas, ¿no? Antecedente de pérdida fetal recurrente. Puedo dudar de esta paciente, ¿no? Por el riesgo de óbito que tiene, entonces puedo poner como una opción la cesárea. Cáncer de cuello uterino. Trastornos hipertensivos del embarazo, dependiendo al caso. Periodo explosivo prolongado, 10 de dilatación. Nos dice que debemos esperar máximo 1 hora, ¿no? Promedio es 30 minutos. Pero si nos estamos pasando de 1 hora, ya no es normal, algo está pasando. Entonces, es una indicación relativa. Presentaciones pélvicas, no es absoluto. Algunos dicen, está pélvico, cesárea. No, hay que valorar bien si es multigesta, etcétera, puede ir aparte. Tumores pélvicos, voluntad de la paciente o la pareja. Indicación de interrupción pretérmino. El pretérmino también es relativo. La cesárea previa no es absoluta. Ya van a ver ustedes en algunos hospitales. Cesárea previa ya van como indicación absoluta. Sin embargo, tienen que saber que es relativa. Puede ir a parto. Producto grande. Prueba de trabajo de parto. Producto grande lo llaman aquel que va de 3.700, 3.800, 3.900. Cuando ya sobrepasa los 4, ya es macrosómico, ¿no? Eso ya sería una indicación absoluta. Primigesta precoz, o sea, en la adolescencia, o edad avanzada, ambos extremos son relativos. Placenta previa, ruptura prematura de membranas, es relativo. Podemos inducir y conducir el parto. Esto sí tienen que saber de memoria. Podemos preguntar, mencione, ¿no? 5 indicaciones absolutas de cesárea. Aquí, indicaciones, ¿no? Maternas, decíamos la desproporción cefalopélvica, una pelvis estrecha,
Es una indicación absoluta. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una DCP? Está descrito en la literatura la pelvimetría interna y la pelvimetría externa. La pelvimetría externa antes hacían con un compás de pinar, medían así las caderas, así, ¿no? La radiografía también era una opción, medir los ángulos. Pero actualmente nos es suficiente la pelvimetría interna con el tacto vaginal. Esa que hemos mencionado en algún momento, el conjugado obstétrico, ¿no? ¿Cuánto mide? 12.5. Con el tacto vaginal, teóricamente, tratamos de tocar el promontorio. Si tocamos, esa pelvis es estrecha en el sentido antero-posterior. Normalmente no debemos tocar. Eso significa que es 12.5 o más. Ese es un parámetro, ¿no? Y otros parámetros para para la DSP, la pelvimetría interna. Estrechez pélvica, distocias de partes blandas, por ejemplo, una tumoración en canal vaginal, un mioma cervical, decíamos. Las malformaciones congénitas, por ejemplo, la displasia de cadera. Cirugía previa de útero, ¿no? Las miomectomías o cirugías de septos uterinos. Distocias de contracción. Pese a la conducción oxitóxica, todo, no vamos a lograr obtener contracciones adecuadas para el parto. La placenta previa, desprendimiento de placenta. Dentro de las indicaciones fetales, la macrosomía fetal, ¿no? Aquí en nuestro medio son 4.000 gramos o 4 kilos, ¿no? En Europa, Estados Unidos es por encima de 4.500. Prolapsos de cordón, sufrimiento fetal, embarazo prolongado, ¿no? Indicación relativa. Malformaciones fetales incompatibles con el parto, por ejemplo, ¿cuál? Las que hemos visto. Una anencefalia, por ejemplo, o un feto siamés o fetos siameses, y cesárea post-morte. Puede haber mixtas, síndrome de desproporción cefalopélvica, ¿no? Un feto grande y la pelvis estrecha. Una preeclampsia, ¿no? Con criterios de severidad tendría. Embarazos múltiples, lo que preguntaba su compañera, 3 o más fetos, indicación de cesárea. Infección amniótica, una corioamionitis, indicación. Y la isoinmunización materno-fetal, ¿no? La incompatibilidad de RH. Ahora, esto, digamos, solo para conocimiento. Ya vamos a pasar rápido. La técnica quirúrgica. ¿En qué consiste? Con seguridad muchos de ustedes van a rotar en hospitales públicos y van a entrar a ayudar en las cirugías. Y esto les va a servir. ¿Cómo deben ayudar? ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico? ¿No? Pues por lo menos tengan una idea. Según los antecedentes obstétricos de la paciente, no puede ser su primera, es la que se realiza por primera vez, ¿no? Puede ser previa, cuando existe antecedente de una cesárea. Iterativa es la que se practica en una paciente con antecedentes de 2 o más cesáreas. Hasta esto entra en el diagnóstico. Si ustedes ven que la paciente tiene cesárea anterior, ponen gestación de 38 semanas, cesárea previa, diagnóstico. Pero si ven más de 2 cesáreas, cesárea iterativa, otro diagnóstico. Eso tienen que anotar en la historia clínica. Según las indicaciones, puede ser urgente o electiva. Urgente es la que se practica para resolver o prevenir una complicación materno-fetal en etapa crítica. ¿Cuál sería? Un sufrimiento fetal, por ejemplo. Un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Urgente. Electiva es la que se programa para ser realizada en una fecha determinada por alguna indicación médica. Estamos programando, eso es electiva. Entonces puede haber de urgencia o electiva. Por ejemplo, cuando diagnosticamos una malformación congénita en la madre, ¿no? En el control prenatal, una displasia de cadera. Eso es una indicación absoluta. Entonces ya tenemos que programar esa electiva. Según la técnica quirúrgica, la histerotomía, la incisión en el útero, puede ser una corporal clásica. Vamos a ver un dibujo después. Puede ser en el segmento corporal tipo Beck o segmento arciforme tipo Kerr. A veces eso confunden. Este tipo de incisión, cuando hacen así, dicen cesárea tipo Kerr. No. Este tipo nos está hablando de la histerotomía, de la incisión del útero. ¿Cuál es la elección de las incisiones abdominales? Puede ser una laparotomía media, ¿no? Infraumbilical, o puede ser una laparotomía transversa infraumbilical tipo Pfannestiel. ¿Qué cuidados preoperatorios incluye? Sí o sí debe tener una valoración preanestésica, ¿no?
El anestesiólogo va a valorar a su paciente con criterios de la especialidad. Si le va a poner un X medicamento, es alérgica a ese medicamento, tiene algún antecedente, etcétera, hace su valoración. Debe tener un ayuno preoperatorio de 6 a 8 horas o más, cuando el caso amerita, si es programado. Pero si es de emergencia, esta vez no nos interesa. Esto también es importante. Ya en el momento de la cirugía, ¿no? El interno va a quirófano y le avisa al anestesiólogo, doctora, tenemos una cirugía. Y la anestesióloga le dice, ¿y tiene horas de ayuno? ¿Qué es eso? ¿Qué? No sabe qué es. Entonces, la importancia de las horas de ayuno radica en que con la anestesia los pacientes se hipotensan y pueden vomitar. Y ese vómito, si es de contenido alimenticio, puede broncoaspirarse y tenemos problemas serios, ¿no? O sea, surado suprapúbico. Esto ya no es obligatorio. Y aseo completo con especial énfasis en la vulva y perineo. Colocación de sonda vesical. Tampoco ya es requisito. Y dos, disponibilidad de sangre segura y compatible. Eso sí, ¿no? Es un requisito de todos los hospitales en donde se hacen las cirugías. Por el riesgo de hemorragia, esto debe tener ese hospital sangre segura para transfundir inmediatamente. Bien, técnica quirúrgica. La anestesia, en primer lugar. Ya el anestesiólogo decide, va a hacer una raquidia, una peridural o anestesia general. Cualquiera puede ser. Pero generalmente hacen la raquidia, porque su acción es inmediata, ¿no? Pone la anestesia y ya está, ya puedes operar. Con la peridural tarda un poco más. Y con la general ya también existe la toxicidad al feto, ¿no? O sea, si da general, en caso de emergencia, tenemos 20 segundos, 10 segundos para extraer al feto. El anestesiólogo te dice, ya, 10 segundos, porque si no pasa el medicamento al feto y sale deprimido. Entonces la anestesia. Entonces esta es la laparotomía, media infraumbilical. A ustedes se preguntarán, ¿por qué media? Es fea, todo tiene ventajas y desventajas. Eso deben saber igual, porque en algún momento el paciente les puede preguntar, ¿por qué me ha hecho doctora mediana? ¿O por qué Fanestil? ¿No? Esta es una gráfica, la incisión vertical mediana, y esta es la de Fanestil. Esto estamos hablando de la piel, por si acaso, en la parte profunda, es solo de piel. Entonces, esta laparotomía mediana infraumbilical permite un acceso más rápido al útero, la hemorragia es menor, mayor capacidad para extender la incisión. Si yo por algún motivo necesito ampliar la cirugía, tengo chance de ampliar hasta aquí arriba. Aunque en el embarazo se ve favorecida por la diástasis de los rectos abdominales, ¿no? Los músculos rectos por la diástasis se separan un poco y la línea alba queda libre. Haces la incisión ahí, cero sangrado. ¿Cuáles son sus indicaciones para hacer la mediana? Urgencia materno-fetal. Un sufrimiento fetal no va a estar haciendo Fanestil así con calma, ¿no? Probablemente sea rápida, necesito hacer rápida. Que tenga una incisión previa en la línea media. Un prolapso de cordón, una emergencia. Un síndrome de HELP, una emergencia. Un shock hipovolémico, ¿no? Hipovolemia y shock. Necesito operar urgente, no voy a hacer Fanestil. Trauma y obesidad. Ahora la incisión Fanestil es en este sentido, se ve así, ¿no? La herida. Es una incisión transversa en el pliegue de la piel a unos 2 o 3 centímetros de la sínfisis del pubis. Puede extenderse hasta 15 centímetros. Este es relativo, ¿no? 10, 12, 15, depende al tamaño del. Disección de los planos. La disección de la fascia es transversal, o sea, la aponeurosis de los músculos, hasta la aponeurosis de los músculos es transversal, porque va piel, tejido celular subcutáneo y la aponeurosis, ¿no? Hasta ahí es así transversal. Y se extiende en sentido cefálico hasta la cicatriz umbilical, o sea, después de la aponeurosis, ¿no? Y en sentido caudal hasta el borde de la sínfisis. La divulsión de los rectos y el peritoneo parietal y visceral es medial, o sea, piel, celular subcutáneo y aponeurosis es transversal. Y luego el músculo y el peritoneo parietal es vertical, recto. ¿Cuáles son las ventajas? Esto, ¿no? Por esto yo creo que prefieren eso. Es más estético. Menor tensión en la línea de incisión. Rara dehiscencia, evisceración o hernias incisionales. Menor dolor. Menor inhibición de movimientos respiratorios y deambulación más temprana. ¿Cuáles son las desventajas? Es más común que se formen hematomas. Parestesias a nivel genitocrural por las características de la inervación. No se olviden que es ascendente. Entonces hacemos la incisión transversal. Entonces hay más, se pierde la sensibilidad. Infecciones. No se puede extraer a veces no se puede extender, ¿no? Es un poco difícil la extensión y dificulta la exposición de anexos. No nos permite explorar adecuadamente la pelvis. Bueno, una vez hecho eso, se disecciona, ¿no? Por planos la pared
hasta cavidad abdominal. Luego se inicia con la exploración del útero. Nos dice que debemos colocar compresas aislantes para absorber el líquido, sangre y rechazar intestinos. Eso sí, hacíamos en nuestros hospitales, una vez llegado a cavidad peritoneal, en ambas correderas parietocólicos se ponían compresa a este lado, para que el líquido amniótico que sale a veces no se absorbe pues completamente, ¿no? Con la aspiradora, o la sangre vayan a esos lugares. Entonces, la compresa va a absorber. Entonces, a veces actualmente no ponemos eso porque creo que mientras más se manipule el peritoneo, el riesgo de adherencias es mayor. Entonces, aquí una laparotomía transversa infraumbilical, ¿no? Una Pfannestiel. O sea, ha hecho la incisión de la piel, aquí ya está en el tejido celular subcutáneo. Por si acaso, esta parte sí pueden hacer los internos, hacen los internos, les dejamos hacer piel, tejido celular subcutáneo. No todos los que creemos que están preparados. Una vez abierta la cavidad peritoneal, se coloca el separador suprapúbico. Colocar la compresa aislante para absorber líquido, sangre y rechazar intestino. Incisión arciforme del peritoneo parietal. Aquí está abriendo el peritoneo. Bien. En esta parte se ha llegado al útero, ¿no? Este es el útero. No se olviden que el útero tiene tres partes: el cuerpo, el segmento y el cuello uterino. Histológicamente tiene ciertas características. El cuerpo tiene más músculo, ¿no? El segmento tiene más tejido colágeno. Entonces, incisión arciforme a nivel del segmento uterino, luego de rechazar la vejiga, ¿no? A este nivel, este es el segmento. Entonces, la incisión se hace en este sentido. Por eso se llama cesárea segmentaria. Porque hay menos tejido muscular y hay menos hemorragia, sangrado. En la línea media del útero se incide con bisturí 2 centímetros de miometrio hasta la exposición de las membranas amnióticas. Se introduce el dedo índice y medio en el corte, levantando ángulo de la histerotomía, realizando corte con tijera 4 a 5 centímetros a ambos lados de la línea media, para formar una línea arqueada con concavidad superior, o sea, así, como una sonrisa, ¿no? En el segmento. Se abre el saco amniótico y se orienta la presentación fetal hacia la herida uterina para proceder a la extracción del feto. Conforme se eleva la cabeza a través de la incisión, se aplica compresión gradual del fondo uterino. Puede ser el ayudante o el mismo ginecólogo comprime el fondo uterino, ¿no? Para extraer al feto. Así, mire, este está empujando el fondo uterino. El ayudante hace presión sobre el fondo uterino y empuja la presentación para facilitar la extracción de la cabeza. Una vez que sale la cabeza, se realiza aspirado de nariz y orofaringe con el aspirador que está funcionando en ese momento. Se hace tracción por debajo de los maxilares para completar la extracción del resto del cuerpo. Se coloca al recién nacido a un nivel inferior al de la placenta, a un lado del abdomen. Se pinza el cordón umbilical, esto hace el ayudante. Puede ser el interno. Ya nos ha pasado, hemos extraído el feto, estamos agarrando, limpiando, aspirando la boquita y el interno se quedaba así, no sabía qué hacer. Pero ahora ustedes ya saben, una vez que ha salido el bebé, ya tienen que estar clampeando el cordón umbilical. Con 2 pinzas coger para seccionar entre ambos. O no saben qué pinza pedir, entonces ya saben ahora, es pinza coger, piden 2 y cortan al medio. Ahí está, las 2 pinzas. Esta es coger, aquí la otra y esta seccionar. Seccionar, vamos a decir, el cordón umbilical remanente, porque no hay necesidad que tenga 20 centímetros, ¿no? Con el que se vaya con el feto. Si no, miden, creo, 2 o 3 dedos del abdomen y seccionan a ese nivel. Y eso se va a caer espontáneamente. Es tradicional que la placenta se extraiga mediante desprendimiento manual de la inserción uterina. Una técnica alternativa es una tracción suave sobre el cordón umbilical para lograr un desprendimiento espontáneo. Esto también hace el ayudante, el útero. Sí, vamos a decirle al anestesiólogo que no los aplique. Esto ya no es 5, es 10. 10 unidades de oxitocina endovenoso para facilitar la contracción uterina y reducir el volumen de la hemorragia, ¿no? Hace contracción, globo de seguridad de Pinar y reduce el riesgo de hemorragia. Esto es lo que les decía. Esta es la incisión corporal. A veces la incisión es obligatoria que hacer acá. ¿Cuándo? Puede ser, por ejemplo, cuando hay una placenta previa oclusiva total, ¿no? O placenta que esté insertada en cara anterior del útero. ¿Cómo vas a sacar? Entonces la única opción va a ser aquí. La otra incisión es el segmento corporal vertical tipo Beck, que es esta la de amarillo. O sea, es parte del
cuerpo uterino que se extiende hasta el segmento. También tiene sus indicaciones. Pero el que más hacemos es esta. Este es el de segmentaria tipo KERS. Rara vez hacemos esta cuando realmente existe una indicación. Por ejemplo, otro, un acretismo placentario. Los acretismos se insertan aquí, ¿no? Sobre la cicatriz previa que tienen. ¿Cómo vas a hacer la cesárea ahí? No puedes. Obligatoriamente debes hacer aquí. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones más comunes o frecuentes de la clásica corporal? Ahí arriba que les decía. En cáncer cervicouterino invasor, embarazo pretérmino, procesos adherenciales o varicosos importantes en el segmento inferior. Puede ser que la vejiga esté adherida, existan varices a ese nivel. Esto es lo que les decía, la placenta previa en cara anterior, cesárea post-mortem, cuando después de la cesárea se realiza una histerectomía. Sus desventajas son apertura y cierre más difícil. La histerosafia es más difícil porque sangra más. Mayor hemorragia. Va a haber riesgo de adherencias es más frecuente. La histerosafia es menos resistente, ¿no? Que puede hacerse dehiscencias durante un nuevo embarazo, romperse el útero. El de Beck, la incisión es vertical y se realiza sobre el segmento y parte del cuerpo uterino. Sus principales indicaciones van a ser embarazo pretérmino, placenta previa en cara anterior del útero, anillo de retracción e histerosafias corporales previas. Este es el más común, ¿no? El KER. Es la técnica quirúrgica más usada por sus múltiples ventajas al realizarse una incisión transversa del segmento inferior del útero. Sus ventajas van a ser, produce menos hemorragia, permite una fácil apertura y cierre de la pared uterina, una formación de cicatriz uterina muy resistente, con poca probabilidad de dehiscencia y ruptura en embarazos subsecuentes, y así como pocas adherencias postoperatorias. Una vez hecho, se inspecciona la cavidad uterina, se limpia con una compresa de la parotomía seca y se extrae cualquier segmento adherente de las membranas, ¿no? Hay que limpiar con compresa la cavidad uterina. La histerosafia, ya hemos sacado el feto, hemos limpiado la cavidad uterina, hemos sacado membranas y ya vamos a separar, ¿no? La histerosafia. La sutura se hace en dos planos, a puntos continuos. El primero es hemostático, ¿no? Generalmente anclado. El segundo es invaginante y con CADGUT cromado del 1. El tercer plano es el peritonizante, solo el peritoneo, con CADGUT simple 2-0. Entonces, la histerosafia se hace en tres planos, ¿no? 1, 2 y 3. Músculo, músculo, peritoneo. Se revisa la cavidad pélvica y se hace un lavado con solución fisiológica. Favorece la extracción de sangre libre, líquido amniótico, vérmix gaseoso y va a haber una menor incidencia de hilio paralítico y la formación de adherencias. ¿Por qué hilio paralítico? ¿Por qué tendría que haber? La sangre, ¿no? La sangre, el líquido amniótico, si es remanente, de por sí genera una peritonitis química, irrita el peritoneo y el intestino reacciona así, se queda quieto. Bueno, hemos hecho la histerosafia y empezamos con el cierre de la pared por planos. ¿Cuál sería el primer plano? Claro, de adentro hacia afuera. ¿Qué plano empezamos a cesar? Porque de afuera hacia adentro hemos ido piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo. Entonces ahora es al revés, ¿no? Peritoneo. Peritoneo, músculo, aponeurosis, tejido celular y piel. Entonces con aguja atraumática se realiza el cierre del peritoneo parietal. Pero en el examen puedo poner peritoneo visceral, capaz de decir, sí, no es parietal. Y el afrontamiento muscular, que es el otro plano, con CADGUT simple 2-0. Luego, sutura la aponeurosis a puntos separados o continuos con aguja atraumática y sutura no absorbible, ¿no? Con Bicril del 1. Bicril. Se verifica hemostasia y se realiza síntesis del tejido celular subcutáneo con sutura de absorción rápida con aguja atraumática. Y luego se sutura la piel. La piel ya, pues, intradérmica, puntos simples, lo que quieran, ¿no? En resumen, incisión fanestil, apertura transversal de la fascia, exposición de los músculos abdominales, apertura vertical del peritoneo, incisión o la histerotomía, tipo KERS, introducción de la mano en el útero, extracción cefálica del feto, también podemos extraer por las nalguitas, ¿no? En presentación pélvica, pinzamiento y corte del cordón umbilical, extracción de la placenta, el alumbramiento,
¿Qué complicaciones inmediatas podemos tener esto también tienen que saber. ¿Qué complicaciones inmediatas? Son las que se presentan en el acto quirúrgico o en el posoperatorio inmediato. Puede haber una prolongación de la incisión en útero. Esta prolongación, no se olviden que muy próximo están las arterias uterinas, los vasos uterinos y también el uréter. Si se produciera una prolongación de la incisión en el útero, puede haber lesión de vasos y hematomas. Dicen, ¿no? Una cesárea nomás es rápido, va a ser 20 minutos. La cesárea puede ser, sí, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Pero también puede ser tu infierno. Puede producir el peor de tus desastres que te ha pasado en tu vida. Yo vivo en Tiquipaya, es mi casa. Vivo muy cerca de mi hospital. Entonces, dos ginecólogos estaban operando en mi hospital, ¿no? Una cesárea a las 2 de la mañana, ¿no? Y mi celular suena a esa hora. Sí, doctor, por favor, venga a ayudarnos una hemorragia, no podemos, o está con mucha hemorragia, no sabemos qué hacer, o referirla, o qué vamos a hacer, por favor. Voy de emergencia, agarro el auto, quiero con short. Llegué, entré a quirófano y evidentemente había hemorragia. Y las doctoras, eran dos doctoras ginecólogas, agarraron una compresa y solo estaban tapando así, porque no se veía de dónde estaba sangrando. Soltaban así, se llenaba la sangre. Entonces aquí valoramos e inmediatamente le hicimos una histerectomía obstétrica. Y no había el vaso, o sea, no se veía. Y creo, estaba ahí atrás así como un gusano, ¿no? La arteria uterina. Se había desgazado la arteria uterina. ¿No? ¿Qué hemos hecho? Agasarle, clapearle y ligarlo. Listo, se solucionó el problema. Pero ya le hemos hecho su histerectomía. Imagínense, ocurre una muerte materna en un hospital público. El CEDES, el Ministerio de Salud, actúan de oficio, ¿no? Ellos son los que van a investigar y van a iniciar el proceso, ya sea administrativo o penal, depende, ¿no? Entonces, puede haber este tipo de complicación. Podemos tener lesiones de vejiga, han debido escuchar o ver fístulas vésico-vaginales después de una cesárea. Puede haber. Es por eso que todavía actualmente algunos ginecólogos ponen sonda Foley, sí o sí, sonda de alivio, ¿no? Les ponen sonda, listo, verifican al final de la cirugía que la orina está clarita, todo, y los retiran eso. Pero si está hematúrica, algo ha pasado, ¿no? Puede haber complicaciones anestésicas. Esto también es común en mi residencia. Vamos a operar una paciente, ¿no? Todo programado, todo bonito. Bueno, el paciente ingresó a quirófano. Bueno, nosotros no nos habíamos percatado, pero entra el cirujano, el médico, ve así y se sale y se va. Y nosotros, ¿qué ha pasado? Así vamos, ¿no? Nos llevó. Había hecho paro la paciente. O sea, el anestesiólogo seguramente le puso la anestesia y no sé pues, qué ha pasado. Mucha dosis, se pasó a una arteria, qué sé yo. El punto es que estaba en paro. No, y hace poco también una paciente vomitaba, una de mis cirugías. Todo el tiempo vomitaba así pálida, se la veía. ¿Qué le había puesto el anestesiólogo? La morfina. ¿No? No todos responden igual a los medicamentos. La morfina es un súper analgésico, un opioide, pero algunas son pues, y responden de diferente forma. Entonces puede haber ese tipo de complicaciones, ¿no? Anestesia. Puede haber complicaciones respiratorias, como un embolismo de líquido amniótico, u origen vascular, trombos, coágulos. Puede haber lesiones intestinales, esto también he visto. Alguien ha parchado su bicicleta, su carretilla, su auto. ¿Qué se hace para hacer la prueba? Si has parchado bien. Se le infla y se le sumerge al agua, ¿no? Es igualito. Parece que le he pinchado el intestino, ¿no? Y le echan agua. Y empieza a salir burbuja. Ya, inmediatamente hay que llamar al cirujano, ¿no? Proctólogo, que se depende de dónde está la lesión. Hilio paralítico. Distensión vesical por atonía. Podemos tener estas complicaciones y hay que estar atentos a asistir si hay una distensión vesical, una retención urinaria, sondita Foley, ¿no? Y le aliviamos. Pero hay que estar atento a estas cosas. Puede haber también complicaciones tardías. Son las que se presentan en el puerperio tardío o meses después de la operación. Hematomas en pared abdominal. Dehiscencia de la herida, ¿no? Una hernia incisional o una eventración. Puede haber fístulas de recto o vejiga después de un mes. Las señoras vienen a la consulta, doctor, no sé qué pasa, estoy perdiendo orina por la vagina. ¿Y qué ha pasado? Es que hace un mes me han operado, he tenido una cesárea, ¿no? Y seguramente un punto le han puesto entre la vejiga y la vagina, ¿no? Y se hace la fístula. También puede haber infecciones, una endometritis, 4 a 5 días posoperatorio. Por eso una paciente posoperada
de cesárea y está con fiebre, escalofríos. Sí o sí hay que buscar origen, o es mama o es infección endometrial. No va a estar buscando la faringe, los oídos, no sé quién, no, no. Esos dos lugares principales hay que verificar. Preguntas, dudas, comentarios.